Bueno, algunos pacientes me permitieron hacer uso de sus fotografías para poner aquí. Bueno, cuando uno lee sobre alergia ocular, siempre se menciona en las primeras tres palabras que dicen los artículos, particularmente los libros de texto, de la baja consideración que hay sobre este tema en cuanto a su valoración, su registro y su tratamiento. Y eso es cierto. De hecho, la mayoría de las encuestas que han evaluado la prevalencia de rinitis han preguntado conjuntivitis de manera colateral, o sea, síntomas de conjuntivitis, pero no se hicieron en general encuestas a gran escala para evaluar la prevalencia y la incidencia de la conjuntivitis alérgica de por sí. Entonces, se habla más de rinoconjuntivitis alérgica. Pero bueno, lo que les invito es que cuando tengan pacientes adelante, hagan el ejercicio de preguntarles si tienen síntomas de conjuntivitis alérgica y van a ver que es mucho más frecuente de lo que uno piensa. Es decir, si uno no se lo pregunta, el paciente no lo va a contar. Bueno, eso obviamente lleva a que hay subtratamiento, por supuesto, ¿no? Bueno, quería contar un caso clínico real de un colega que me consultó hace unos meses, que estuvo derivado por su familia, que se cansó de verlo rascarse los ojos, básicamente. Tenía rinoconjuntivitis alérgica y había estado viviendo con sus padres, de manera que desde la segunda infancia, la adolescencia, hasta que se recibió de médico, estuvo expuesto a gatos en su domicilio y tenía picazón intensa y frecuente. Vale aclarar que sus padres también son médicos. No tenía ni asma ni eczema y había usado, bueno, como en casa de médicos, usaba todo lo que encontraba a mano, particularmente antihistamínicos y descongestivos orales de manera irregular. Y ya en la adolescencia se le diagnosticó queratocono en ambos ojos. Hizo un tratamiento de crosslinking, que es un tratamiento que se hace para estabilizar la progresión del queratocono y anillos intracorneales para frenar la evolución. Y adivinen qué, nunca había consultado con un alergista. Bueno, yo lo atendí, le hice el prick test, que le dio francamente positivo a epitelio de gato y tenía una IG dentro de lo normal, pero una IG específica para gatos muy, muy alta. Bueno, es un caso súper extremo, es verdad, pero esto es muy frecuente. O sea, pacientes que tienen alergia ocular y que jamás han consultado con un alergista. De hecho, esto se ve no solamente en Argentina, sino en otros países, cuando se evalúa la rinoconjuntivitis alérgica partiendo por la conjuntivitis y por la evaluación por los oftalmólogos. Cuando se le pregunta a esos pacientes qué tan frecuente es que haya sido derivado al alergista, perdón, por el oftalmólogo o por el médico general, el porcentaje es re bajo en todo el mundo. En distintos estudios siempre muestran lo mismo. Entonces, son pocos los que son enviados, son menos los que son evaluados finalmente, o sea, puede ser que lo manden y no llegue a la consulta o no consiga turno, lo que sea. Menos los que son evaluados, menos los que se le hacen prick test y mucho menos los que se llega a hacer inmunoterapia, que como saben es un tratamiento que permite modificar la historia natural de la enfermedad alérgica, entre los cuales obviamente también está la conjuntivitis, con consecuencias tan severas del no tratamiento como desarrollar un queratocono. Y esto no es infrecuente, es bastante frecuente de ver. Entonces, cuando uno piensa en la conjuntivitis alérgica, obviamente forma parte de un espectro de síntomas alérgicos que suele tener el paciente asociado. De hecho, se estima que en general se dice que del 10 al 20% de los pacientes con rinitis alérgica pueden tener conjuntivitis. La prevalencia puede ser mayor. Eso depende mucho de la estacionalidad, porque obviamente cuando hay alergias a polen suele ser más frecuente los síntomas de conjuntivitis. Cuando hay alergias a epitelios también suele ser más frecuentes. En alternaria y en ácaros un poco menos frecuente, pero depende mucho de la intensidad y a veces cuando el paciente está con la plena crisis de rinoconjuntivitis, ahí sí presentan los síntomas. Entonces, como le decía, si uno no le pregunta, nunca va a encontrar los síntomas. Y a veces
lo que más le molesta al paciente durante la crisis justamente es la conjuntivitis, pero después cuando pasa se olvida. Y si uno hace el examen físico, va a haber por ahí la inflamación nasal o bronquial también, y puede pasar por arriba la parte ocular. Entonces, obviamente es muy importante preguntarlo de manera rutinaria. En cuanto a la clasificación, vamos a pasar a una parte una poco más académica, formal, para tratar de reconocer las formas clínicas, y después quiero enfocarme mucho en lo que es la parte práctica de la patología, del manejo y diagnóstico y tratamiento. Bueno, la conjuntivitis alérgica aguda es muy, muy simple. Son pacientes que tienen una crisis habitualmente causada por exposiciones súbitas, muy particularmente epitelios, pero también puede ser, por ejemplo, ácaros, lo que se llama el síndrome de la casa de fin de semana, es decir, el paciente que tiene alergia, por ejemplo, a ácaros o alternaria, que ingresa en una casa de fin de semana o en una casa de vacaciones, o por ahí en una casa que sí se usa, pero una habitación que no se usa con tanta frecuencia, y se tiene una exposición masiva a cualquiera de estos alergenos y desarrolla síntomas muy intensos. Los síntomas pueden ser bastante espectaculares, es decir, puede tener no solamente prurito y eritema, sino también edema palpebral, que puede ser uniobilateral, puede tener una quemosis muy importante, que habitualmente asusta mucho al paciente, y los síntomas pueden ser unilaterales o pueden ser a predominio de un lado sobre el otro. No es lo más frecuente. De hecho, ante la presencia de síntomas unilaterales o de marcado predominio unilateral, hay que pensar en un diagnóstico diferencial. O sea, que no sea una conjuntivitis alérgica o que no sea predominantemente una conjuntivitis alérgica. Bueno, obviamente el manejo es muy simple, se hace el tratamiento del momento y en general pasa. El tema es hacer el diagnóstico para ver que estos episodios no se repitan, ¿no? Bueno, cuando los pacientes consultan, es no tan frecuente que digan que tienen picazón, prurito. Al menos en mi modesta experiencia, la mayoría de los pacientes vienen al consultorio del alergista o del oftalmólogo o ambos y refieren molestias. Entonces, lo que yo suelo hacer, y me parece una cuestión que los pacientes se quedan un poco así sorprendidos, pero es una especie de trato con el paciente, es que no diga la palabra molestia. Entonces le digo, hola, vengo porque me molesta el ojo. Bueno, me gustaría que me cuente lo que usted siente sin usar la palabra molestia. Bueno, es que me molesta el ojo, o tengo molestias en el ojo. Bueno, en fin. Lo que tienen que tratar de hacer es desmenuzar el síntoma, porque obviamente si tiene algo en el ojo va a estar molesto, o sea, bien no está, por algo consulta. Entonces traten de preguntarle exactamente al paciente que describa con sus palabras, sin usar la palabra molestia, qué es lo que siente. Y eso es clave para el diagnóstico diferencial. Entonces, eh, sorprendentemente, mucha gente no sabe lo que es la picazón, entonces ¿a qué te referís con picazón? Bueno, picazón son ganas de rascarte. Entonces, ¿tenés ganas de rascarte? Sí, ¿no? ¿Dónde? Esa es la pregunta que tenemos que hacer porque, ya lo vamos a ver cuando hablemos del tema del diagnóstico diferencial, no es lo mismo la picazón en el animal, que es muy característica de la conjuntivitis alérgica, que la picazón en otro lado. Entonces, puede tener blefaritis, que es una patología muy, muy frecuente, que puede o no estar acompañando a la conjuntivitis alérgica, por lo tanto puede tener prurito en otra parte del ojo, muy particularmente en los párpados o en el borde libre de los párpados. Bueno, así que acuérdense de preguntar por el prurito y que lo describa con más detalle. Bueno, la conjuntivitis alérgica estacional, obviamente, su nombre lo indica, casi inequívocamente va acompañada de rinitis. Recuerden preguntar todos los síntomas, lagrimeo, epífora, el eritema conjuntival, la característica del eritema, es decir, en qué parte del ojo tiene el eritema, y el edema de párpados, obviamente el diagnóstico diferencial de edema de párpados hay un montón de cosas, de hecho, algunos pacientes consultan por el edema, bueno, pueden tener cualquier otro diagnóstico, por eso si consulta por edema, tenemos que ir a buscar los otros síntomas. Recuerden también que
Uno habla de conjuntivitis alérgica estacional como si fueran cuestiones, compartimientos estancos, y no es así. Muchos de los pacientes que tienen conjuntivitis o rinoconjuntivitis alérgica estacional tienen también síntomas perennes, o sea, tienen síntomas perennes con exacerbación estacional. Entonces, bueno, no es que lo estacional es igual a polen, no necesariamente. Bueno, la conjuntivitis alérgica perenne, obviamente el síntoma predominante también es el prurito. Los síntomas están durante todo el año, pero pueden tener fluctuaciones muy importantes y en este caso tenemos que pensar en primer lugar por frecuencia en ácaros, luego en hongos, también en epitelios de animales y no se olviden de preguntar por el trabajo. A veces cuando uno pregunta a qué se dedica, suena como un poquito por ahí invasivo para el paciente. Entonces yo suelo decirle, mira, no es que no es de chusma, te lo pregunto porque muchas alergias tienen que ver con el trabajo. Y tienen que ver en los dos sentidos, es decir, el trabajo puede exacerbar los síntomas de alergia y también por la alergia que tiene puede verse afectado su desempeño en el trabajo. Entonces, no solo interesante saber en qué trabaja el paciente, sino en qué consiste su jornada, qué hace exactamente en el trabajo. Y también eso tiene mucho que ver con el diagnóstico diferencial que voy a comentar después. Bueno, recuerden preguntar también en relación al trabajo y los síntomas perennes, la exposición a irritantes, que muchas veces pueden ser causa o pueden ser un factor de exacerbación de los síntomas. Bueno, yo doy clases en pregrado de clínica médica y cuando doy clases, obviamente en pregrado se ven las cosas de todos los días, ¿no? Hipertensión, diabetes, etcétera. Y cuando por ahí tocamos algún tema no tan frecuente, siempre le digo a los alumnos, uno en la cursada estudia los perros y gatos, o sea, la hipertensión, diabetes, en fin, dislipemia, por decir algunas enfermedades, asma, etcétera, rinitis, de hecho. Pero bueno, también tiene que reconocer cuando viene una cosa que no es ni un perro ni un gato, sino un tigre, porque si no te va a comer. Y esto es más o menos parecido, o sea, uno tiene que saber reconocer cuando tiene una anafilaxia adelante, porque es severa, y además porque es súbita y puede ser mortal. Y esto va en ese sentido también. Son formas de alergia ocular que pueden ser severas, que pueden causar ceguera, hasta incluso irreversible, y que requieren un diagnóstico y tratamiento completamente distinto, pero sobre todo el tratamiento es de un manejo muy difícil y tiene que ser sí o sí interdisciplinario. Pero antes de llegar al tratamiento hay que hacer el diagnóstico para que estos pacientes no estén dando vueltas porque habitualmente son niños y pueden comprometer su visión realmente de manera severa. La queratoconjuntivitis verdal es una, como su nombre lo indica, da conjuntivitis, pero también puede comprometer la córnea. Es una forma severa y es muy característica un par de cosas. Una es que afecta más a niños y varones. Y la fecha perdón, la edad de presentación suele ser alrededor de los 4, 5, 6 años, en general no más que eso. Dura durante varios años, habitualmente alrededor de la pubertad se va espontáneamente y a pesar de eso, durante el tiempo que está presente la patología puede dar síntomas muy intensos, afecta mucho la calidad de vida y puede dar lesiones en la córnea que pueden llevar a la necesidad de hacer un trasplante de córnea. Entonces, tiene que ser de manejo interdisciplinario 100% con el oftalmólogo y como les decía, el diagnóstico es bastante fácil, o por lo menos sospecharlo, por la edad, porque los síntomas, como su nombre lo indica, aparecen cuando hace calor, y cuando no hace calor los síntomas son inexistentes o muy, muy leves. Y además hay otra cosa que hace que uno pueda sospechar fácilmente el diagnóstico, que es la intensidad de los síntomas es muy, muy, muy fuerte. O sea, los pacientes se quejan mucho de prurito, pero también mucho de fotofobia y además de molestias por el viento. Entonces, prácticamente o sea, uno lo ve cuando entra al consultorio y paciente dice puede tener una conjuntivitis verdal, keratoconjuntivitis verdal.
como les decía, la edad, 4, 5, 6 años, pueden venir con lentes de sol, aún en interior, con gorros para taparse la luz, y es muy difícil la examinación justamente por eso, porque le molesta mucho la luz. Y ahí puse corticodependencia, porque el manejo es con corticoides tópicos, pero bueno, como tienen que usarlos por tiempo prolongado, lo que se suele hacer es también usar inmunosupresores como ciclosporina o tacrolimus tópico a dosis mucho mayores de las que se usan para otras indicaciones, como ahorradores de corticoides. Bueno, acá tiene algunas imágenes. En la superior izquierda ven lo que se llaman nódulos de tantras, que son acúmulos de eosinófilos en el limbo cleocorneal, que es un hallazgo bastante característico a la biomicroscopía. Y a la derecha arriba ven las papilas grandes que son en el párpado, en el párpado superior, al invertir el párpado, y esas papilas cuando raspan la córnea son las que producen las úlceras en escudo, que son las que ven abajo, que generan opacidades corneales y son difíciles de cicatrizar y pueden llevar a opacidad permanente de la córnea. Bueno, la queratoconjuntivitis atópica es una enfermedad de adultos habitualmente, es la manifestación ocular de la hepatitis atópica y con el rascado frecuente y permanente, los pacientes suelen terminar produciéndose un ectropion, como en este paciente que ven aquí, y además pueden producir una pérdida de las pestañas por el rascado muy intenso. Hay que hacer el diagnóstico diferencial eh, con la hepatitis de contacto, que de hecho puede estar asociada, y el tratamiento se hace con antihistamínicos y corticoides, tanto tópicos como, perdón, quise decir colirios, como en cremas. Y pues, también el manejo interdisciplinario con el oftalmólogo es fundamental. Bueno, esto no es una alergia, que es la conjuntivitis gigantopapilar, pero la puse porque está en el diagnóstico diferencial y está producida por la presencia de cuerpos extraños en la superficie ocular, particularmente en lentes de contacto, que es lo clásico. No tiene prurito o es mínimo, pero sí se caracteriza por la intolerancia a los lentes de contacto y puede tener ardor o dolor. Y el tratamiento se hace con corticoides tópicos y con la retirada del agente extraño, que en este caso sería el lente de contacto. Y por supuesto el diagnóstico diferencial de la conjuntivitis alérgica. Bueno, la blefaroconjuntivitis con contacto, que es lo que mencionaba anteriormente, eh, esta es una foto de la bibliografía, pero hace poco vi un paciente con una blefaroconjuntivitis de contacto por cloruro de benzalconio, con test del parche positivo. Y había sido diagnosticado por otro alergista. De hecho, vino con el resultado del test del parche para que yo lo vea. Y era positivo solo a cloruro de benzalconio. Y el paciente sigue usando colirio con cloruro de benzalconio. Entonces, el tratamiento es muy sencillo, pero bueno, el paciente y sus familiares no habían terminado de entender que el cloruro de benzalconio, que es un conservante, está presente en casi todos los colirios tópicos, ¿no? Así que bueno, fue bastante simple el manejo, pero por ahí hay que indicarle al paciente que lea las etiquetas, ¿no? Bueno, eh, hago una mini pausa. Quisiera saber si tienen alguna duda o pregunta hasta aquí, algún comentario, algún aporte. Bueno, eh, no es muy difícil diagnosticar una conjuntivitis alérgica. El tema es saber cuándo es una conjuntivitis alérgica, pero sobre todo cuando no es una conjuntivitis alérgica. La mayoría de los pacientes suelen tener más de un diagnóstico. Entonces, la llave para poder saber qué diagnóstico tiene el paciente es el diálogo fluido con el oftalmólogo. Y esa es la parte que hace que la alergia ocular sea un poco difícil, que los oftalmólogos tienen un lenguaje propio.
Entonces, lo que les recomiendo es que al tiempo que van viendo pacientes que tienen conjuntivitis alérgica, se contacten con los oftalmólogos, le pidan el teléfono, traten de conseguir el teléfono, le escriban un mensaje de WhatsApp, le pidan la información lo más detallada posible y le den su devolución de la evaluación que hacen del paciente. Es decir, pienso que sí tiene una alergia IgE dependiente, pienso que tiene sensibilización a tal cosa o tal otra, puede tener una dermatitis de contacto, pienso hacerle tal o cual estudio, ¿a vos qué te parece? ¿Cuál es el diagnóstico que te parece? Tengan en cuenta que los oftalmólogos están muy lejos de otras especialidades en general, salvo algunas como yo, endocrinología, por ejemplo, por decir reumatología, pero con alergia no tiene mucho contacto en general. Entonces, la comunicación, perdón, el conocimiento que tienen de la patología desde el punto de vista alergológico es el que tienen desde cuando estuvieron en la facultad prácticamente. Entonces, traten de acercarse, digamos, y comunicarse porque pasa mil veces que uno le dice, mira, tiene prick test negativo, tiene IG total normal, IG de lágrima normal, eh, IG específicas normales. Entonces el oftalmólogo dice, entonces tiene alergia ambiental. No, por Dios, no tiene alergia ambiental. No tiene alergia, hay que buscar otro diagnóstico. Entonces, eso solo lo van a lograr cuando tengan un diálogo muy, muy cercano con el oftalmólogo. Eh, y otra cosa que es lo último que escribí, que es especialista en alergia ocular, los oftalmólogos, no sé si lo sabían, pero bueno, la especialidad está extremadamente subespecializada. Están los que se dedican a retina, los que se dedican a córnea, los que se dedican a estrabismo, los que se dedican a, etcétera. Entonces, hay algunos oftalmólogos que se dedican especialmente o sobre todo a superficie ocular, suelen ser también los que hacen, los que se dedican a córnea, que están más en tema. Entonces, traten de buscar un oftalmólogo que esté en esa área, en esa subespecialidad para mejorar la situación del paciente, ¿no? Bueno, algún comentario sobre los diagnósticos diferenciales, Eh, que es cuando uno tiene que sonar la alarma, ¿no? Cuando el paciente tiene dolor, que puede estar justamente presente en la queratitis, en el glaucoma, en la escleritis, epiescleritis, o alteración de la agudeza visual, tiene que consultar o derivar el paciente al oftalmólogo inmediatamente. Y estos son diagnósticos diferenciales frecuentes. Las conjuntivitis virales son muy frecuentes, suelen tener características de rachas, digamos, la gente se contagia por tandas, ¿no? Y muchas veces pueden dejar una inflamación que simula una conjuntivitis alérgica y puede persistir por semanas e incluso meses. Entonces, bueno, es un diagnóstico a tener en cuenta y, bueno, se llega a ese diagnóstico un poco por exclusión y también por los hallazgos que encuentra el oftalmólogo. Y con el tema de las quemas de pastizales y demás, también se produce una conjuntivitis irritativa, que es una cosa muy frecuente. También es más frecuente verla, obviamente, en lugares con mayor contaminación y da más ardor y sensación de cuerpo extraño y no tanto prurito, pero puede tener prurito. Además, tengan en cuenta que en muchos de estos diagnósticos diferenciales los pacientes se tocan los ojos, se pueden sobreinfectar con conjuntivitis bacteriana, se pueden pasar una conjuntivitis viral y también se pueden pasar alergenos por el ojo al tocarse con las manos. Entonces, muy frecuentemente los diagnósticos se superponen. De hecho, en ese sentido se describió esto que es una entidad nosológica nueva, si se quiere, el síndrome del ojo urbano, que sería un poco la mezcla de sequedad del ojo, exposición a humo, exposición excesiva a pantallas, sumado a alergia, que obviamente es más prevalente en ambientes urbanos. Entonces, el manejo, justamente, ahí es donde nosotros también tenemos que participar, porque tenemos que decirle al oftalmólogo si la patología es
predominantemente alérgica o si la alergia es un elemento más en este caso. Entonces, como le decía, muchos de los pacientes, o por no decir casi la mayoría, cuando consultan dicen, me molestan los ojos. Y esta es una cosa que les recomiendo que se la graben, porque me ha tocado en muchas oportunidades, trabajo con muchos oftalmólogos, eh, que no los evalúan mucho para alergia, para sequedad ocular. Entonces, ustedes pueden hacer esa evaluación para ver si el paciente tiene sequedad ocular. La sequedad ocular es la patología más frecuente en toda la oftalmología, como el 30% de la población tiene sequedad ocular, mucho más en ambientes urbanos, y en la mayoría de los pacientes la alergia va acompañada de sequedad ocular. Entonces, más o menos para decir en números redondos, el 50% de los pacientes que tienen ojo seco tienen alergia y el 50% de los pacientes que tienen alergia tienen ojo seco. Entonces, está mal que un paciente que tiene conjuntivitis alérgica no sea evaluado por un oftalmólogo para ver si tiene ojo seco y viceversa. Como les decía, no es muy frecuente que el oftalmólogo nos manden los pacientes con ojo seco o con que se tocan los ojos, se rascan para evaluar si tiene alergia, pero bueno, esa es la tarea por la cual estamos aquí, ¿no? O sea, tratar de difundir nuestra especialidad y favorecer la interdisciplina, que lo que hace es beneficiar al paciente, claramente. Bueno, el ojo seco, como les decía, es un diagnóstico diferencial, pero suele ser una comorbilidad. Algunos pacientes pueden decir que tienen sequedad, no es lo más común. Un síntoma frecuente es el ojo rojo, pero el ojo rojo puede estar presente en un montón de cosas. Los pacientes pueden decir que tienen irritación, pero también pueden decir que tienen sensación de cuerpo extraño. Lo que suelen referir es que tienen arenilla en los ojos. Pueden tener ardor, en ese sentido es práctico decirle que evalúe si tienen, si siente como arenilla, ¿no? Eh, la epífora puede también ser un síntoma. Esto hay que preguntarlo porque los pacientes dicen, no, no puede ser que tenga ojo seco porque tengo lagrimeo. Y en realidad no, es así, es que justamente la epífora suele ser uno de los síntomas más frecuentes del ojo seco, especialmente cuando el ojo seco está producido por la disminución de la calidad de la lágrima. La lágrima tiene dos componentes, que uno es el graso y otro es el aposo. Entonces, cuando falta el componente graso, la lágrima se evapora más rápidamente y por eso cuando las glándulas lagrimales están normales, se producen lágrimas en exceso, pero de baja calidad. Entonces, en ese caso, el síntoma predominante es la epífora. Eh, en otros casos puede haber disminución de la producción de lágrimas, que es menos frecuente, como por ejemplo en un síndrome de Sjögren, y en la mayoría de los casos en realidad es mixto, es decir, están las dos cosas a la vez. Y bueno, otro síntoma que suelen referir los pacientes es la sensibilidad a la luz. Entonces, estas son cosas que uno puede diagnosticar simplemente, o por lo menos hacer un screening por el interrogatorio, y que si no lo preguntan así dirigidamente, es raro que el paciente se los cuente, al menos todos. Entonces, repasando lo anterior, más o menos 50% de los que tiene uno tiene el otro. Entonces, lo que hay que hacer es mandar al paciente y estimular a los oftalmólogos que también nos manden los pacientes, sobre todo cuando se tocan los ojos con frecuencia, se rascan. Entonces, el interrogatorio, como les decía, es fundamental. Hay otras cosas que ustedes pueden hacer como canalmergistas en el consultorio. Una es el test de OSDI, que ahora les voy a comentar qué es. El test de Schirmer, que lo que hace es medir la cantidad de lágrima que se produce, pero la técnica puede ser, puede haber, digamos, errores al realizarlo. Y además lo que mide es la cantidad de lágrima. Pero como les decía, muchos pacientes con ojo seco tienen una normal o excesiva cantidad de lágrimas y aún así tienen ojo seco. Y el examen con lámpara de hendidura, normalmente no los hacemos los alergistas en el consultorio,
pero tienen que saber qué esperar del oftalmólogo. Y una cosa que deberían esperar del oftalmólogo es que le informe cómo está el break-up time. El break-up time es, ahora cuando me muestra una foto, es la medición del tiempo de ruptura del film lagrimal. Es decir, cuando el paciente en la lámpara de hendidura, le pone una gota de fluoresceína y eso tiñe la córnea de una manera bastante homogénea, y si no hay defectos de relleno en la córnea, la tinción es más o menos pareja. El paciente tiene que permanecer mirando fijo, sin parpadear, y en un determinado momento se hacen como heridas en la película esa de fluoresceína, y eso es cuando se produce la ruptura del film lagrimal. Eso es normal, pero es normal que se produzca en un tiempo variable que suelen ser alrededor de entre 7 y 9 segundos aproximadamente. Entonces, si el breakup time está disminuido, eso indica inestabilidad del film lagrimal. Quiere decir que la lágrima es de mala calidad. En general está causado por el déficit del componente graso de la lágrima, y eso hace que cuando el paciente parpadea menos, siente el ojo seco, porque básicamente la lágrima que está en la superficie de la córnea desapareció. O sea, cuando desaparece la fluoresceína, lo mismo pasa con la lágrima. Ese breakout time varía según un montón de cosas, según la edad, según la calidad del aire, y tiene variaciones individuales también según factores hormonales y demás, medicaciones, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer en general es comparar con el del propio paciente, pero bueno, hay estudios hechos en los cuales un breakup time normal para Bariloche, por ejemplo, un lugar con poca polución, es muy alto, o sea, de 8 a 10 segundos, y para una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, que tiene mucha polución, puede ser 4 o 5 segundos. Entonces, muy, muy variable, pero tiene, como le decía, tiene mucho que ver la variación a lo largo del tiempo en el mismo paciente. Entonces, una cosa que uno puede esperar que el oftalmólogo le informe es cuánto está el backup time y si se modifica últimamente. Y si no se los dice, perdón, si ustedes no se lo piden y el oftalmólogo se lo informa, tienen que saber de qué están hablando, obviamente. Esto les recomiendo que lo tengan en el consultorio, es una pavada. Si no lo tienen, bueno, particularmente obviamente si ven pacientes con síntomas oculares. Si no lo tienen y no lo quieren calcular, obviamente hay PDF interactivos en los cuales uno llena y te calcula inmediatamente el OSDI, pero no hace falta que calculen. Si tienen pacientes que consultan de manera recurrente, les sirve porque pueden ver la evolución con el tratamiento. Pero de manera ya más conceptual, ¿para qué sirve el OSDI? Para saber o para recordar qué es lo que le tienen que preguntar al paciente para ver si tiene ojo seco. Entonces, el paciente dice, me molestan los ojos. Ok, ¿tenés fotofobia? Dije, ojo sensible a la luz. No es por ahí tanta fotofobia, pero por ahí como que es una cosa más leve, digamos. En algún momento le molesta la luz en determinados momentos del día. Es muy característico que cuando hay ojo seco los síntomas empeoren a la última hora del día, digamos. Sensación de arenilla en los ojos, dolor. El dolor es por ahí un dolor leve. La visión borrosa, ojo con esto, es la visión borrosa que es fluctuante, es decir, el paciente ve, use lentes o no use lentes, o sea, si tiene una graduación o no, no importa, pero tiene una visión borrosa fluctuante, es decir, de momento tiene los ojos abiertos mucho tiempo, ve borroso y cuando parpadea, esa visión borrosa se le va. Eso es porque tiene justamente sequedad, por supuesto. Mala visión o visión pobre también se refiere a eso, a la visión, a la disminución de la agudeza visual, pero fluctuante. Después dice alteraciones para ver de cerca, manejar de noche, eso es muy característico. Los pacientes que tienen ojo seco suelen mencionar que tienen, particularmente cuando manejan, porque uno fija mucho la vista, ven con halos. Entonces, y esos halos cuando parpadea se pasan, desaparecen. O cuando usa mucho tiempo pantalla, sea computadora, televisor, celular. Pregúntenle a los pacientes a qué se dedican, pregúntenle cuando hacen pausa, porque bueno, hoy en día todo el mundo trabaja con computadora o mucha gente trabaja con computadora y mucha gente justamente trabaja en la computadora y en las pausas lo que hace es agarrar el celular.
Entonces eso lo que hace es justamente aún más empeorar el ojo seco. Está estudiado que el uso de pantallas disminuye la frecuencia de parpadeo. Entonces, una cosa que se le suele, que se le suele decir a los pacientes cuando trabajan con pantalla y que es una cosa súper práctica para que lo usen en el consultorio, es la regla de los 20. Decirle que cada 20 minutos pare 20 segundos y mira 20 metros. Es decir, visión a lo lejos y una pausa muy breve, pero sin usar otra pantalla, básicamente, sin usar el teléfono. Y bueno, lo que dice ahí arriba, lugares molestias con el viento, cuando está la temperatura, cuando hay sequedad, digo, o con el aire acondicionado, particularmente si tiene impacto directo. Entonces, no es necesario que, obviamente, que sepan esto de memoria, ni mucho menos. Las plantillas estas están por todos lados, pero con que conceptualmente recuerden cuáles son los síntomas, le va a ayudar para decir, que este paciente lo tengo que mandar con el oftalmólogo porque muy probablemente tiene un ojo seco o no. De hecho, van a sorprender al oftalmólogo cuando maten a un paciente y le digo, che, el OSDI le dio muy alto. Mirá lo que me parece que puede tener ojo seco. Por lo menos van a generar respeto en los oftalmólogos. Bueno, esto es lo que le decía el break-up time, que es el examen con la lámpara de hendidura. Bueno, se pone la fluoresceína y se ve cuando se produce la ruptura del film ganglia. Bueno, hablando un poco de diagnósticos diferenciales, esta paciente es súper interesante porque la vi, en ese momento tenía 13, 14 años, la vi en la pandemia. Entonces, cuando llegó tenía barbijo y venía por conjuntivitis a repetición. En ese momento yo atendía consultorio con una oftalmóloga, estábamos los dos juntos en el mismo momento en el consultorio de ella habitualmente por la disponibilidad de la lámpara de hendidura, y había pasado por oftalmólogos 1000. Y bueno, tenía eh, rosácea ocular, claramente. Cuénteme qué ven en esa foto. Se ven un montón de cosas, pero bueno, hay que mirar con el detalle, ¿no? ¿Alguien? Me cansé de hablar. De a uno. A ver, alguien, No, alguien que diga que ve, no se acá, necesita ninguna cosa esotérica, simplemente acá alguien acá Analia mirar. Riccardi dice eritema conjuntival, Sí, Silvana Gari dice ojo rojo, alguien que vea la piel de la paciente también, a ver, rosácea en párpados, Analia Riccardi también dice eso. los párpados no recuerdo, no sé, en esa foto no lo veo, pero igual ahí les muestro. Tiene respiración bucal contravidente, o sea que también tenía rinitis alérgica, de hecho. Pero no tenía prurito, nunca tuvo prurito, tenía ardor y sensación de cuerpo extraño. La rosácea cutánea que tiene, brutal, o sea, no podés no verla, pero, salvo que tenga barbijo, en ese momento estaba con barbijo justamente. En la nariz no tiene mucho, pero en los pómulos es enormemente evidente. Y Ujú. hay otra cosa que tiene acá, que es esto. No sé si se ve el puntero, ¿no? Tiene una pestaña. La pérdida de pestaña es un síntoma frecuente de la blefaritis. Y los pacientes con rosácea suelen tener una blefaritis intensa. Es decir, tienen picazón en el borde libre de las pestañas y suelen tener caída de pestañas y suelen tener esto, que son los paquetes de pestañas. ¿Los ven ahí que están como agrupados? Se ve más del lado izquierdo que el derecho, pero ahí también lo tiene un poco. Eso puede estar causado por la inflamación del párpado, pero también por el rascado. Entonces, la caída frecuente de pestañas es una cosa que tiene que orientar a la blefaritis. Y una de las causas más frecuentes de blefaritis justamente es la rosácea. Ten en cuenta que la rosácea ocular es frecuente, está un montón de veces subdiagnosticada. Y este paciente va al dermatólogo, recibe tratamiento tópico en cremas. Y si va al oftalmólogo,
recibe tratamiento tópico en gotas. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? Ni uno ni otro. Tiene que tomar tratamiento oral, claramente. Si no, no se le va a mejorar. Sí, se va a mejorar un poco, pero no del todo. Entonces, haciendo tratamiento oral, lo que se hace es el tratamiento de las dos cosas. Se lo digo porque este paciente, después el oftalmólogo dice, uy, sí, debe ser una rosácea ocular. La manda al dermatólogo, viene con una crema. Y sí, igual. Y empiezan a usar corticoides tópicos con frecuencia y después terminan con complicaciones. Suelen terminar con aumento de la presión intraocular, glaucoma, catarata, etcétera, en algunos casos. Acá dos alumnos te contestaron muy bien. Uno contestó tratamiento sistémico y el otro, bueno, oral, es lo mismo. Ya. Claro, tal Bien, muy cual. bien. Bueno, este paciente también lo vi yo en el consultorio. ¿Qué ven ahí? Se ven un par de cosas archievidentes. Yo veo tres cosas así muy, muy llamativas. Como a nivel del párpado inferior, como una dilatación ahí de papila o algo en el párpado, en el borde inferior. Tal cual. Tiene secreción. Uy, perdón. Tiene secreción, ahí lo ven claramente. Tiene los que le decía que son los apelmazamientos de las pestañas, ahí se ve muy claramente, ahí también. Tiene un eritema conjuntival muy marcado y tiene telangiectasia para regalar. ¿La ven acá? Tiene 1000. En los pómulos y también en el puente de la nariz tiene un montón. O sea, la rosácea acá o sea, es evidente. Este paciente me lo mandó una oftalmóloga, después de haber pasado por un montón de oftalmólogos, por conjuntivitis alérgica. Y tenía conjuntivitis alérgica, tenía picazón, tenía IgE lagrimal muy alta, se rascaba los ojos, pero nunca había sido tratado de las dos cosas. O sea, había sido tratado con tratamiento tópico, nadie se le había ocurrido que podía haber tenido conjuntivitis alérgica, y, eh, y rosácea, o sea, las dos cosas. Hizo tratamiento con inmunoterapia durante 3 años, se le fue la rinitis que también tenía, se le fue la conjuntivitis, hizo tratamiento con tetraciclinas orales durante 3, 4 meses, mejoró un montón de la rosácea cutánea y ocular, por supuesto. Después a los meses recurrió un poco, hizo un par más de ese de tetraciclina y re bien. Se le fue todo, básicamente. Y este paciente había estado dando vueltas de acá para allá, además porque tenía un ojo seco muy severo. Porque la rosácea lo que da es una cosa característica, además de la blefaritis, que es la alteración de las glándulas de meiomio, que son las que producen la secreción sebácea de la lágrima justamente que se excreta en el borde del párpado. Entonces, cuando se evierte el párpado, se puede ver la obstrucción de la salida de las glándulas de meiomio y a la meibomite, digamos, la disfunción de las glándulas de meibomio. Entonces, este paciente nunca iba a mejorar de su ojo seco, ni de su alergia, ni de la rosácea, hasta que no reciba un tratamiento integral, ¿no? Bueno, los síntomas son los de los del ojo seco, obviamente, pero una cosa característica es la presencia de telangiectasia en el borde del párpado. Acá no se ve mucho porque está la fluoresceína ahí, pero bueno, suelen aparecer telangiectasias en el borde del párpado. Y la disfunción de las glándulas de meiomio se ven como en la salida se ven como unos nódulos amarillentos, que cuando se aprieta el borde, o sea, se agarra el párpado así y se aprieta, sale una pasta que parece como dentífrico, que no es normal eso, obviamente. Y esto se trata con, bueno, parte de las tetraciclinas, obviamente, con calor local. Se puede hacer una limpieza del borde del párpado con mecánica, con una cureta o con una especie de torno, digamos. Y lo que hace eso es que la secreción fluya más libremente y que entonces mejore la calidad de la lágrima. Obviamente eso lo hace el oftalmólogo, pero bueno, uno tiene que decirle, mira, míralo, pues me parece que tiene esto. Entonces, si no actúan de esa manera, muchas veces pasan de largo estos diagnósticos. Bueno, pasando una cosa que me olvidé de comentar de la rosácea es que
más o menos la mitad de los pacientes que tienen rosácea cutánea pueden tener rosácea ocular, pero hay como un 10% de los pacientes que tienen rosácea ocular que pueden no tener síntomas cutáneos, o tener síntomas cutáneos muy leves. Entonces, ¿qué hay que preguntar? Porque obviamente eso es, todo lo que conté hasta ahora es el interrogatorio en relación al ojo y el examen físico del ojo. Lo que hay que preguntar es obviamente los desencadenantes, si cuando se expone a los cambios de temperatura bruscos, si toma alcohol, o si se pone nervioso, si se le pone colorada la cara, ese eritema de fugaz, que es lo característico de la rosácea. Bueno, ahora sí, el pemfigoide ocular cicatrizal es una enfermedad autoinmune que en realidad se llama pemfigoide de membranas mucosas. En algunos casos puede afectar el ojo y habitualmente en esos casos afecta exclusivamente el ojo. Y se confunde mucho con conjuntivitis alérgica. En general afecta a personas de adultos de edad media para adelante y se comporta como una conjuntivitis aguda, pero a lo largo del tiempo termina formando estas sinequias que ven ahí, que hacen que incluso se pueda perder la visión, y es lo que tiene que hacer llamar la atención para sospechar el diagnóstico. Obviamente estos pacientes en general no tienen alergia, pero son habitualmente, recurrentemente evaluados por alergistas para ver si tienen alergia. Requiere un alto grado de sospecha esta enfermedad justamente porque la presentación es muy lenta, el avance es lento, pero avanza. Entonces, si uno retrasa mucho el diagnóstico, se hacen sinequias en el fondo del saco y justamente puede afectar la visión. Y el diagnóstico, el problema es que el diagnóstico, la sospecha es clínica obviamente, pero el diagnóstico, la única manera es hacer una biopsia de la conjuntiva con microscopía óptica y con inmunofluorescencia. Entonces, bueno, muchos pacientes, no muchos oftalmólogos hacen la biopsia conjuntiva, los pacientes por ahí les da miedo, es un procedimiento seguro, pero bueno, se hace en quirófano habitualmente y es un poco invasivo, evidentemente. Y bueno, aparte hay que tener disponible la inmunofluorescencia para hacer el diagnóstico de certeza. Yo creo que lo que uno siembra en algún momento vuelve, ¿no? Y una ex alumna de pregrado, hace 1000 años, estaba haciendo su tesis de doctorado y me invitó a participar en su grupo interdisciplinario. Ella hizo clínica, reumatología, y bueno, como les contaba, estaba cursando el doctorado y participó, me hizo partícipe, digo, de este estudio que ganó el premio a Mejor Trabajo de Investigación hace 2 años en el Congreso Anual de la Asociación, en el cual estudiamos una serie de casos enormes para esta patología, eran 120 casos, que para esta patología súper infrecuente es un montón. Hicimos una evaluación interdisciplinaria justamente entre oftalmólogos, reumatólogos y yo como alergista para evaluar un montón de características del pemfigoide ocular cicatrizal, entre ellos la presencia de IgE elevada, la sensibilización en muchos de esos pacientes, porque está bastante claro que esta patología, si bien es autoinmune, tiene características en las que se solapa con una sensibilización IgE específica. De hecho, hay pacientes que mejoran con la inmunoterapia y también que en algunos casos reportados que mejoran con omalizumab. Entonces, bueno, súper, súper interesante la patología, sobre todo porque, bueno, uno está dedicándose a una cosa muy puntual y bastante infrecuente, pero no es tan infrecuente. En realidad, en la serie de casos que hicimos, encontramos pacientes incluso adolescentes o adultos jóvenes y el retraso de diagnóstico que hay es enorme, o sea, años y años. Y bueno, eso es viejo de alteración de la calidad visual, por supuesto. Bueno, yo me enfoco mucho en lo que es diagnóstico diferencial porque para ver que pueden ayudar mucho al paciente y al oftalmólogo. Esto es una cosa que se ve con cierta frecuencia, que es la conjuntivitis crónica por ciertos antileucomatosos, particularmente la liponina, da conjuntivitis con frecuencia. Así que cuando el paciente diga uso algo para el glaucoma,
pídanle que le muestre la etiqueta, la caja o los envases para ver qué es lo que usa. A veces simplemente reemplazándolo por otro etilocomatoso se soluciona el problema. Y bueno, cuando el paciente, uno sospecha que puede tener alergia ocular, obviamente ya hablamos de interrogatorio, examen físico, pruebas cutáneas, laboratorio. Después de hablar más específicamente del laboratorio, también se puede hacer la citología de impresión conjuntival, que lo que se hace es tomar un papelito de celulosa estéril, se toma con una pinza también estéril, lo hace el oftalmólogo, ¿no? Lo pone en la superficie de la conjuntiva, lo apoya, lo saca y se mira en el microscopio y lo que se hace es contar la cantidad de células epiteliales y de eosinófilos que están presentes. Eso tiene un valor eh, bastante orientativo, es decir, si presenta eosinófilo es muy orientativo para alergia, y si no presenta eosinófilo es bastante orientativo de que no es alergia. Entonces, ante un paciente que, muy particularmente que quieren descartar el diagnóstico, es un elemento más que les ayuda para decirle al oftalmólogo que no es alergia. ¿Mm? Obviamente no es definitivo, pero es bastante sugerente. Bueno, les voy a hablar de las pruebas de provocación. Bueno, esto tiene más que ver con la alergia en general, pero recuerden que la mayoría de los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica tienen rinitis alérgica y están como Inodoro Pereira, mal pero acostumbrados. Entonces, no se dan cuenta que tienen rinitis. De hecho, cuando uno le pregunta si tenés la nariz tapada, no. Y está así, y tiene una voz nasal terrible el paciente, y tiene el pliegue en la nariz, ¿te rajás? No, y el familiar le dice, estás todo el día estornudando, o sea, el paciente está tan acostumbrado que ni siquiera lo registra. Entonces, ya un paciente que entra con una supuesta conjuntivitis alérgica y tiene un pliegue en la nariz, obviamente le está llamando la atención de que debe ser alérgico. Ni hablar si viene haciendo el saludo alérgico, también puede tener obviamente los pliegues en el párpado. Y vertir el párpado es parte del examen físico y le ayuda obviamente para colaborar en el diagnóstico, ver si tiene papilas, si puede tener un cuerpo extraño, por ejemplo, que puede ser diagnóstico diferencial, etc. Bueno, entonces, pasando al qué le pido. Bueno, hay cosas genéricas como una eosinofilia que podría ayudar. La IgE total en lágrimas, perdón, la IgE total sérica, obviamente tiene más que ver con una alergia sistémica y no necesariamente eh, con una alergia específica en el ojo, pero son todos elementos que pueden ayudar a hacer más o menos probable el diagnóstico. Una cosa que se puede pedir, la IgE total en lágrimas, en un paciente que tiene un lagrimeo, perdón, una cantidad de lágrimas normales, no es tan difícil recolectar la muestra de lágrimas. Lo que se hace es bajar el párpado inferior y con una micropipeta se aspira, y si no es suficiente la cantidad de lágrimas que tiene, se le puede pedir al paciente que voluntariamente trate de llorar, o incluso se puede inducir el lagrimeo con la exposición a un irritante, como por ejemplo cebolla, o eventualmente lo que se puede hacer es bajar el párpado y poner un pequeño cristal de sal para estimular la producción de lágrimas. Es molesto, pero no es doloroso, y bueno, después que se hace el estudio se lava y ya está, o se pone una lágrima artificial y listo, pasa. Pero bueno, ayuda mucho porque en algunos casos puede haber una producción de IgE en lágrimas local, es decir, o una presión de la alergia más local que sistémica, y además la ausencia de una IgE elevada en lágrimas va muy en contra del diagnóstico de conjuntivitis alérgica. Entonces es una cosa que ayuda mucho para descartar o ayudar a descartar el diagnóstico o pensar en el diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, se pueden pedir las IgRAT específicas en sangre, y también se pueden pedir en lágrimas, que el valor está bastante controvertido, pero bueno. En relación a esto, es una cosa que imagino que ya en alguna otra charla habrán visto, que recuerden que la presencia de una sensibilización, tanto en un prick test como en una IgE específica, indica eso, sensibilización. Entonces, después lo que tenemos que hacer como alergistas es correlacionar la sensibilización que tiene el paciente, o las sensibilizaciones que tiene el paciente,
con los síntomas que tiene. Es decir, ver si por la historia clínica y el tiempo en lo que lo tiene, la intensidad, etcétera, y cuando se expone, si realmente eso que aparece como sensibilización es lo que le está causando los síntomas al paciente. Y en ese sentido puede haber diferencias. Es decir, puede ser que el paciente tenga síntomas más intensos en los ojos por un alergeno que por otro. De hecho, puede haber diferencias entre los síntomas de asma o de rinitis con la conjuntivitis. Y un ejemplo característico de eso son los epitelios de animales. Muchas veces dan más síntomas conjuntivales que nasales o bronquiales. Entonces, ante una duda de si el paciente tiene una sensibilización en el ojo específicamente distinta a la sistémica, que se puede prever por la sangre y el prick, pueden pedirle una hija específica en lágrima que puede orientar en ese sentido. Y tienen que cotejarla con las otras, obviamente. Bueno, otra herramienta de diagnóstico es el test de provocación conjuntival, que es el gol estándar para el diagnóstico de la causa de la conjuntivitis alérgica y de la causa, sobre todo de la etiología, porque justamente lo que hace es reproducir la exposición tópica en el ojo del alergeno sospechado. Entonces, uno lo que hace es poner el alergeno en el fondo de esa conjuntival de un lado y del otro lado cero fisiológico como control, y lo que se hace es ver si reproduce los síntomas de alergia. Se empiezan con concentraciones bien diluidas, se van aumentando y se ve si se reproducen los síntomas simplemente. Es un estudio muy, muy seguro, o sea, no da efectos sistémicos, y cuando da efectos locales, que cuando es positivo, justamente, lo que se hace es revertirlo rápidamente con un antihistamínico tópico sistémico oral y ya está. Entonces tiene el diagnóstico y esto tiene mucha utilidad, particularmente en pacientes polisensibilizados, para ver cuál es el responsable principal de los síntomas conjuntivales o en pacientes que tenemos dudas sobre si es o no es una conjuntivitis alérgica. Y obviamente por cada sesión solo se puede probar un alergeno, es decir, si uno quiere probar más de un alergeno lo tiene que hacer en días diferentes. Bueno, llegando a tratamiento, les propongo una breve pausa y también me gustaría que me digan si tienen dudas o preguntas a esta altura. A No ver, sé si, yo no veo el chat, no sé si en el a chat ver en el chat, aparece algo. yo te digo, en el chat, bueno, eran, no, todo lo que estábamos, los que contestaron eritema conjuntival, ojo rojo, rosácea en párpados, todo lo que habíamos. ¿Con qué dilución se hace el test de provocación? Acá te están preguntando eso. Las diluciones son crecientes, obviamente, se empiezan por una dilución muy alta, que habitualmente es 1 en 10.000, y se va aumentando. Hay protocolos para hacerlos, después se los puedo pasar con la bibliografía. Claro, Obviamente bárbaro. hay que esperar entre una aplicación y otra, habitualmente se espera entre 10 y 15 minutos, y normalmente se empieza con suero fisiológico de los dos lados, en realidad como un control con placebo por la sugestión que puede tener el paciente. Y después se mantiene el suero fisiológico en uno de los ojos y en el contralateral se aplica el alergeno en sospecha. En diluciones crecientes, digamos, ¿no es En cierto? diluciones crecientes, Acá, exacto. acá hay una pregunta de cuánto tiempo hay que esperar para probar entre un alergeno y otro. Un día por lo menos. Es lo que decía ¿Cómo? anteriormente. Por lo Ah, menos un perfecto, día, o sea, no se puede hacer en la misma sesión más de un alergeno, porque si no, no se puede saber cuál de los dos pues, puede haber sido el causante. O sea, al menos un día. Y obviamente el un paciente día. tiene que estar libre de corticoides tópicos y de antihistamínicos tópicos y sistémicos, por supuesto. Bueno. Después está el pemfigoide. ¿Lo pensaría en un paciente que no responde al tratamiento de alergia o tiene que tener otras enfermedades autoinmunes? No, es una de las cosas que buscamos en el estudio este. Obviamente, como en todas las enfermedades autoinmunes, suelen ir de la mano de otra, pero no necesariamente en el mismo momento, es decir, puede aparecer después otra enfermedad autoinmune, de manera que sí encontramos un montón de enfermedades autoinmunes coexistentes, pero no es necesariamente así. Y
Y sí, obviamente en un paciente que tiene conjuntivitis a repetición, que no responde al tratamiento, o que sí responde, en realidad con corticoides va a responder, pero que los síntomas son recurrentes y no tiene prurito, una cosa que hay que sospechar es el pemphigoide con la cicatriz, sin duda. Son de esas patologías, Gonzalo, que hay que pensarlas, digamos. Sí, pensarlas y mandarla a un oftalmólogo que haga biopsia conjuntival para que divida si es o no es, ¿no? Obviamente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren la pueden hacer en voz alta, desmutearse, no hay ningún problema, ¿eh? El que quiera preguntar algo, el que quiera aportar algo, alguna duda, no es necesario que lo escriban por chat, lo pueden hacer desmuteándose y preguntando nomás. Así que tienen la libertad de hacerlo. Yo, ¿Tienen permiso. algún otro? Sí, Gracias, sí. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenísimo. ¿Cómo estás? La IgE en lágrimas, ¿es algo que se hace habitualmente? ¿Es algo que le hacen cualquier Técnicamente es muy laboratorio? fácil de hacerla. No muchos laboratorios la hacen, pero técnicamente es muy simple, o sea, se usa el mismo equipo que se usa para hacer la IgE sérica y la muestra que se necesita es muy pequeña, son creo que 30 microlitros, y, y la toma es un poco, cuando voy a los laboratorios me dicen, ay, viene el que pide la IgE en lágrimas, como el maligno. Pero sí, es molesto, obviamente, no es que te voy a decir que es una cosa agradable, pero tampoco es ni doloroso, ni deja ningún tipo de secuela ni nada, digamos, simplemente es molesto. Muy particularmente las personas que tienen ojo seco. Pero bueno, justamente para eso se usa, porque como es diagnóstico diferencial, muchos pacientes que son mandados al alergista por oftalmólogos diciendo, tiene conjuntivitis alérgica, le pedí la IG y me le da 0 y evaluó el ojo seco. ¿Sí? O no sé, diagnóstico diferencial. Pero entonces es un argumento muy fuerte para presentarle al oftalmólogo y decirle, mira, tiene un OSDI alto, tiene la IG sérica normal, en lágrima normal, no le pica, no se rasca perdón, no se rasca el ojo. No sé, otra cosa. Buenísimo, gracias. Y en ese sentido, bueno, hay cosas por ahí más sutiles, pero que uno puede preguntar en el interrogatorio. Eh, cuando hay blefaritis, van a ver las escamas en el párpado, las pestañas que se le pegan las pestañas. El paciente que le pregunta, ¿qué sentís? ¿Dolor? Puede ser un poco. Picazón, sí me pica. ¿Dónde? En el borde del párpado, y te hace este gesto. Una blefaritis, claramente. ¿Puede tener conjuntivitis alérgica asociada? Sí, pero claramente te está diciendo que predomina la blefaritis. Entonces viene y te hace así. Es una blefaritis, claramente. Ahora, si el paciente viene y hace esto, y uno piensa más en una conjuntivitis, obviamente puede estar las dos cosas presentes, por supuesto, ¿no? Otra cosa característica es el paciente que dice que siente los ojos cansados y dice así. Hago así porque no puedo ver o me molestan los ojos. Y cuando hago así se me pasa un poco. Y cuando abro estoy un poco mejor. Eso porque tiene ojos secos y tiene blefaritis casi seguro. Eso no es una conjuntivitis alérgica. O sí, como le dije. Casi el 50% tiene comorbilidad, pero muchas veces está predominando la blefaritis o le está indicando que predomina la blefaritis, ¿no? Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta, Gonzalo? sí, dale. Eh, Como para aclarar algunas cosas. También hay unos ácaros de los ojos, de los párpados, que se llaman Sí, Demodex. No sé sí, si podéis agregar algo para que sí, podamos hacer el diagnóstico diferencial. No sé si querés sí, decirlo vos, sí, tal cual. El porque Demodex, también infecta las glándulas. Sí, tal eso. cual, Dale. sí. El Demodex es un parásito que habita en los ojos normalmente y coloniza la base de las pestañas. Entonces, justamente lo que produce es eso que les contaba, es el apiñamiento de las pestañas, produce secreción, que de hecho se puede ver como una secreción benicérica que aparece en la base de las pestañas y genera ojo seco. Entonces, el tratamiento para eso es predominantemente la higiene del párpado. Y eso se puede hacer con, con un algodón. Es como si uno se lava los dientes, tiene que hacer la higiene del párpado. El tratamiento de la blefaritis es bastante difícil
y el tratamiento del Demodex es un pilar del tratamiento de la blefaritis. Y eso se puede hacer, actualmente hay disponibles un par de productos comerciales, como por ejemplo Lead Clean, que es uno que está bueno, que es del laboratorio Poem. No es chivo, simplemente lo digo porque es práctico, que viene un aplicador en espuma con unos disquitos de algodón. Entonces uno se le pone esa espuma y la pasa en el párpado y particularmente la base de las pestañas. Eso lo que hace es la limpieza. Por arrastre saca los detritus que hay en la base del párpado y saca el parásito. Y además la espuma esta tiene aceite de árbol de té, que es un aceite de un árbol específico que es un parasiticida. Entonces, al matar el parásito, hace que no se produzca todos estos residuos y la inflamación en el borde del párpado. Eso habitualmente es de manejo del oftalmólogo, pero uno perfectamente puede decirle al paciente que use este tipo de productos. Antes lo que teníamos que hacer era encargar el aceite de árbol de té, que se hace magistral, se sigue haciendo, digamos, pero tiene mayor concentración y a veces puede ser un poco irritante y es caro, obviamente. Y estos productos son mucho más cómodos, digamos. Hay otro que se llama Prex Clean, que también viene la espuma para aplicar. En ese caso no viene con los algodones, pero bueno, uno se compra un disquito de algodón y ya está. Y también clásicamente se indicaba a los pacientes que hagan la higiene de los párpados con jabón eh, de bebé, jabón Con ese Johnson, shampoo de bebé, shampoo shampoo Johnson, Johnson, sí, shampoo sí, Johnson de shampoo bebé. Johnson, Pero eso es sí. bastante discutido, bastante cuestionable porque tiene un pH totalmente distinto al de la piel y se vio que produce irritación. Entonces, no es para usarlo Hasta, por tiempo prolongado. hasta los Además, mismos no es bebés a específico veces para matar el parásito. ¿Cómo? que hasta los mismos bebés a veces les produce irritación el shampoo Mm, Johnson. sí, por eso no es lo ideal, no es lo ideal. No es lo Obviamente ideal. barato y accesible, pero no sería la primera opción, digamos. Exacto. Pero esos productos que le decía que vienen comerciales no son tan caros y duran bastante y es práctico. El paciente lo puede usar Bárbaro. y es como una cosa de higiene más. Gracias por Bueno, contestar esa pregunta porque gracias. sí. No quise profundizar tanto, pero irme tanto por la blefaritis, pero sí es una cosa que uno puede indicar sin mayor problema. Bueno, esto es fundamental. Muchos pacientes no saben que no se tienen que rascar los ojos. Los pacientes con queratocono se sabe que hay predisposición genética, pero si el paciente se rasca los ojos, termina produciendo un astigmatismo y puede llegar a producir un queratocono. Ni hablar de que obviamente se puede sobreinfectar y además, lo habrán leído por ahí, los mastocitos se degranulan, perdón, no solo por estímulos alergénicos, sino por estímulos físicos. Es decir, cuando uno aprieta, eso produce liberación de histamina de los mastocitos, de mediadores de los mastocitos. Entonces, lo que hace el rascado es perpetuar la alergia. No solo eso, sino que además puede producir aumento de la presión y además, cuando los pacientes se rascan durante mucho tiempo, pueden terminar con un ectropion, lo cual obviamente predispone a la sequedad, a la epífora, complicaciones de todo tipo, de manera que no tienen que rascarse. Entonces, si uno ve que un paciente se rasca, lo que tiene que hacer obviamente es buscar la causa, que no necesariamente puede ser alergia, pueden ser otras muchas cosas, pero bueno, no rascarse. Entonces, esa medida es importante recordársela a los pacientes. Las compresas frías suelen ayudar. Los lentes de contacto, obviamente si el paciente tiene una conjuntivitis alérgica, hay que tratar de evitarlos. Y ahí está bueno porque uno como alergista puede aportarle al paciente en el sentido de decir, mira, si vos te tratás la conjuntivitis alérgica, podés volver a usar los lentes de contacto. ¿Querés tratarte? Sí, ok, dale, vamos juntos entonces. Y el uso de lágrimas, por lo que le decía de la comorbilidad, tiene que ser la regla y no la excepción. O sea, si un paciente con conjuntivitis alérgica no está tratado con lágrimas, está mal tratado directamente. Y estas tienen que estar refrigeradas porque se vio que hacen un efecto físico, además del propio efecto de hidratación, ¿no? De hecho,
No es que estos colirios tengan que ser conservados en frío, pero si conservan en frío, ayudan con una herramienta física, justamente, ¿no? Bueno, esta foto de la bibliografía, pero es lo que le contaba anteriormente del paciente que vi hace poquito. La blefaroconjuntivitis por conservante es una cosa muy frecuente. No es muy frecuente, pero se ve. De hecho, la blefaritis no es tan frecuente, pero la conjuntivitis por conservantes sí. De hecho, los conservantes producen en, en laboratorio, digamos, cuando uno mira los tejidos los cultivos de tejido ocular, ven que produce necrosis de la célula directamente, producen sequedad, produce irritación y era un mal necesario hasta hace muy poco. Actualmente están viniendo cada vez más colirios libres de conservantes, que habitualmente el nombre comercial es con algo después del nombre comercial anterior, digamos, que indica que no tiene conservantes. Son frascos que son un poco distintos porque para no tener conservantes tienen que tener un sistema de válvula que lo que hace es que no ingrese aire para que no se contamine. Entonces, habitualmente hay que explicarle al paciente que esos hay que apretarlo más para que termine de salir la gota. A veces algunos pacientes dicen, el sistema está roto. No, no está roto. Hay que apretar y esperar un momento. Y una recomendación muy práctica en este sentido es que si un paciente capaz que lo escucharon alguna vez en el consultorio y si no ya les va a tocar, es el paciente que llega con una caja de zapatos o un bolso o lo que sea y les tira 20 lágrimas en el consultorio. Y le dice, usé todo esto y nada me hace efecto. Tengan en cuenta que yo soy clínico, estoy acostumbrado a dudar de todo. ¿Qué piensan? Ya le dije la respuesta, obviamente, pero bueno. Que son la causa. Claro, sí, ¿de qué color el caballo blanco? Sí, evidentemente. Entonces lo que hay que hacer es revisar si son gotas libres de conservantes o no. Tengan en cuenta que a veces los pacientes usan muchas gotas de manera simultánea, entonces a veces una es libre conservante, pero las otras no. Entonces dice, sí, yo uso este antiglocomatoso que es libre conservante. ¿Y el otro? Ah, no, el otro no. Uso lágrimas artificiales, pero esas no son libre conservante. Entonces, una cosa súper práctica que pueden hacer en el paciente ese que le tira un montón de gotas y dice, no sé qué, nadie me da la solución, nadie me ayuda, es suspender todo durante mínimo una semana, mínimo. Y es bastante característico el paciente que tiene intolerancia a los conservantes porque te dice que le empeora todo, incluso los corticoides. La mayoría de los corticoides tópicos tienen conservantes, entonces justamente se empeoran con todo, obviamente. Y en esos pacientes no es que no tenemos recursos, justamente están los colirios sin conservantes, pero también si tienen ojo seco, particularmente si es ojo seco severo, se puede hacer tratamiento con suero autólogo, es decir, se manda a extraer sangre, se centrifuga, se fracciona en distintos envases que obviamente no tienen conservantes. Eso tiene que guardarse refrigerado y el paciente lo puede usar a demanda, pero lo debería usar varias veces por día y hace muy, muy buen efecto. Obviamente tiene que ver con el contenido de distintos elementos más allá del líquido en sí, y bueno, poder reemplazar las lágrimas artificiales. Y no tiene ningún efecto adverso porque justamente el propio suelo del paciente. La única complicación que puede haber es que se sobreinfecte, pero si está bien usado no debería haber ningún problema. La única contra que tiene es que el paciente si se mueve tiene que llevarlo refrigerado, obviamente. Y tiene un costo, pero tampoco es tan alto el costo, porque con una extracción pueden hacer un montón y los mantienen refrigerados y los van usando de a poco. Así que es una cosa práctica para decirle a los pacientes y eso lo pueden indicar ustedes sin ningún problema. Bueno, recuerden que cualquier cosa mejora con corticoides. Entonces, el hecho de que un paciente responda al tratamiento con corticoides no indica nada, básicamente. Y claramente no indica que es conjuntivitis alérgica. Hay que tener mucho cuidado con indicarlos. Hay pacientes que tienen una sensibilidad al aumento de la presión intraocular por los corticoides muy particular y puede aumentarle aún con dosis baja con tiempo corto de aplicación. Y además,
en general no se recomienda que no oftalmólogos prescriban corticoides tópicos digamos, uno podría decir usarlo 3 días y suspenderlo y ya está, pero el tema es que hacen efecto, entonces los pacientes lo siguen usando. Ese paciente muchas veces no vuelve al oftalmólogo, entonces es preferible directamente no prescribirlo. Si lo prescriben, si ven que es un paciente que lo ven más o menos responsable, tiene que usar corticoides de baja potencia y que actúan solamente en cámara anterior, es decir, que no penetran los tejidos profundos del ojo, como el loteprednol o prolometalona, que hay varios nombres comerciales y hacen el efecto que uno busca, o sea, que hacen el efecto en la parte anterior del ojo y no que penetre y no que tenga una potencia mayor. En este sentido, tengan cuidado con los oftalmólogos que digan no mejoró con clorometolona o con la teprendol, entonces le voy a dar un corticoide de mayor potencia. Está errando el diagnóstico, claramente. O sea, tiene otra cosa el paciente. No es que le voy a dar con todo a ver si con esto no alcanza, le doy con más. Tiene otra cosa, obviamente, no tiene sentido. Entonces, bueno, obviamente el tratamiento tiene que ser limitado y no tiene ninguna indicación usar antibióticos si no tiene infección. Tengan en cuenta que cuanto más productos uno meta del ojo, más irritación va a producir. De hecho, saben que los antibióticos son inmunosupresores en gran medida, entonces no tiene indicación si no está indicado. Bueno, les recomiendo, si se dedican, o en el momento que vean pacientes con alergias oculares, que sean detectives, no crean en lo que dice el paciente. Pídale los frascos, no crean lo que dice el paciente. Los pacientes no tienen ni idea que se ponen en el ojo. Entonces, cuando le digan, aparte la farmacopea argentina es bordeando la delincuencia, me refiero a los nombres comerciales. Entonces, existe el Irix, Irix colirio, Irix lágrima, Irix rojo, Irix verde, digo un nombre comercial por decir uno, pero hay miles de ejemplos de ese tipo. El Irix tiene oxibentazolina. El Irix lágrima tiene hidroximetilcelulosa. Se llaman iguales y uno es un vasoconstrictor y uno es otro una lágrima artificial. Y así hay mil. Hay otro, por ejemplo, que se llama Videón come larga, que es también un vasoconstrictor. Y cuando los pacientes van a la farmacia le dan cualquier cosa. Entonces, lo que termina pasando es que tienen una conjuntivitis por el fármaco, o sea, porque usan vasoconstrictores durante mucho tiempo. A veces también puede ser en el caso de pacientes con consumo de drogas, particularmente marihuana, que lo usan para aclarar los ojos, pero no necesariamente. A veces pueden ser pacientes que usan mucho las pantallas y no les gusta verse los ojos rojos, entonces usan vasoconstrictores. Y dice, yo me pongo las gotas, la lágrima, qué sé yo. No tienen ni idea qué se pone. Entonces pregúntenle y van a ver que muchos pacientes usan vasoconstrictores. Y los vasoconstrictores, además de dar efecto rebote, dan enorme sequedad en el ojo. Entonces, están totalmente contraindicados. O sea, no deberían de usarse salvo una cosa muy ocasional. Bueno, esto es lo que les decía. Irix Lágrimas versus Irix, Coltix versus Coltix Advance. O sea, es increíble que hayan permitido este tipo bueno, obviamente el laboratorio se regarra porque tiene un nombre que ya está instalado y pone una variante que tiene otra cosa que todo lo contrario. Pero bueno, no debería estar permitido a mi modesta forma de entenderlo. Esto no es tan raro, o sea, paciente que se mete en el ojo literal cualquier cosa, o sea, usa las gotas de la nariz y después se la pone en el ojo, no es raro. Pregúntenlo y van a ver que lo van a encontrar este tipo de cosas. O no que lo usan en los dos sitios a la vez, pero sí que lo usan, las gotas nasales las usan solo en los ojos. Imagínense, se ponen dexametasona en el ojo, ¿cómo le va a caer el ojo? Eh, y esto también existe, usar los líquidos limpiadores de lentes, que son esos, los líquidos limpiadores de lentes, no son lágrimas artificiales, ponérselo en los ojos, o sea, paciente que dicen, sí, yo le limpio los lentes y después me pongo un chorro en los ojos. No, por Dios, no te pongas eso. O sea, después de usar los limpiadores de líquido de lente de contacto, tiene que enjuagarlo con suero fisiológico, si no
se va a quedar con el ojo de la mano, le va a dar un ardor terrible. Y si lo usa de manera crónica, va a terminar con una conjuntivitis química. Pídale a los pacientes que le digan la lista de medicaciones que usan, la lista real, la lista completa. Muchos productos de uso común y de automedicación, como son las benzodiazepinas, dan un montón de sequedad ocular, pero no solo esos, sino también los anticonceptivos, los antidepresivos, muchas vitaminas, la isotretinoína que se usa para el acné, por ejemplo, entre otras. En general los psicofármacos dan ojos secos, casi todos, pero muy especialmente los AINES también. En la lista que da de medicamentos que dan ojos secos son enormes y muchos son de uso muy, muy común y además son medicaciones que los pacientes no suelen considerar como medicaciones, con lo cual no le van a contar que la están usando. Bueno, el efecto de los corticoides nasales en el ojo está bien probado y esto está dado por el efecto antiinflamatorio en el conducto lacrimonasal y por la inhibición del reflejo nasoocular. Entonces, los corticoides tópicos nasales deben ser usados, obviamente cuando hay rinoconjuntivitis, pero cuando hay conjuntivitis sola también pueden tener utilidad. De hecho, como les dije, cuando el paciente tiene conjuntivitis sola, probablemente no sea una conjuntivitis alérgica. Entonces, desconfíen del diagnóstico. Los antihistamínicos, una pregunta muy, muy frecuente es de los oftalmólogos, es qué antihistamínico tópico es mejor. Y la respuesta es el que le haga efecto al paciente. Hay que conocer un poco de farmacología. Los estabilizadores mastocitos no deberían tener un rol porque tienen que usarse varias veces por día, 3 veces por día. No vienen libres de conservantes, suelen producir irritación, demoran en hacer efecto, no sería la medicación indicada. Y después tenemos los que son duales, es decir, que tienen acción antihistamínica, pero también estabilizadora de mastocitos. No hay muchos estudios cabeza a cabeza para ver cuál de ellos es mejor que otro. Entonces, algunos se usan una sola vez por día y otros hay que usarlos 2 veces por día. A veces depende de la concentración, el mismo puede ser de uso 1 o 2 veces por día. No tiene sentido usarlo más de 2 veces por día si es que está indicado en esa cantidad. Y recuerden de decirle al paciente que el volumen que tiene una gota que cae del dosificador, del colirio, excede por mucho la capacidad del saco del fondo del saco lagrimal. Entonces, cuando uno da gotas, nunca tiene que dar más de una gota en cada ojo, salvo que se escape, pero no sería indicado. Si se ponen más gotas, lo que hace es que se caiga fuera del saco conjuntival. Entonces, si tiene que usar más de un colirio, tiene que usarlo en momentos distintos. Otras recomendaciones prácticas. Obviamente las lágrimas corren de externo a interno, y obviamente pasan por el conducto lacrimonasal, entonces las gotas hay que usarlas en el ángulo externo del ojo para que justamente recorra el ojo. Y después de aplicarla, tiene que parpadear justamente para que el parpadeo la reparta en toda la superficie. Bueno, como les decía, entonces tampoco tiene sentido. Es un paciente que tiene una conjuntivitis alérgica presunta y no está mejorando con un antihistamínico, así como les decía con los corticoides, no tiene sentido cambiar a otro antihistamínico tópico, probablemente estén errando el diagnóstico y no vaya a solucionar tampoco nada el cambio de droga. Salvo que el paciente pueda tener una conjuntivitis por conservantes, que en ese caso usar un antihistamínico sin conservante obviamente puede aportar. Bueno, como decía, los corticoides tópicos oftálmicos, tiempo corto, usarlos de baja potencia y advertirle al paciente que el uso prolongado puede dar efectos adversos, incluso severos, aún con los de baja potencia. Cuando hablaba anteriormente de queratoconjuntivitis verdad, les decía que se pueden usar inmunosupresores. Algunos vienen en preparación comercial, pero muchos otros
hay que hacerlos preparar de manera magistral. Por ejemplo, la ciclosporina, en la concentración de 0,05%, que hay varios nombres comerciales, que es la única presentación comercial que viene, se usa o está indicada, está aprobada para el uso en ojo seco. Y también se puede usar para algunas como inmunomodulador, pero cuando la patología lo amerita, hay que usar concentraciones más altas, como el Avernal, y en ese caso hay que hacerlos preparar de manera magistral, igual que el tacrolimus, que no viene en colirio ni en ungüento para usar dentro del ojo, pero se puede hacer preparar magistral. Y sí se puede usar el tacrolimus en crema o en ungüento en el párpado si el paciente tiene una blefaritis, ¿no? Bueno, los antihistamínicos orales traten de evitar darlos, no lo mencioné antes, justamente porque estaba acá, pero los antihistamínicos orales dan, por su efecto anticolinérgico, dan sequedad, y los de primera generación lo dan mucho más que los de segunda y tercera, así que en lo posible es preferible usar un antihistamínico tópico, en lo posible sin conservante, más que un antihistamínico sistémico oral, salvo que el paciente tiene una buena comorbilidad, por lo cual necesita el antihistamínico sistémico, por ejemplo, si tiene una urticaria o prurito de la causa que fuera, y por lo tanto también necesita tomar el oral, ¿no? Bueno, esto es un poco para difundir el mensaje que se ha demostrado que la conjuntivitis alérgica se trata de manera sistémica, tanto con inmunoterapia subcutánea como sublingual, con excelentes resultados, y justamente por ser una patología sistémica, uno lo que hace es mejorar la alergia en todas sus expresiones. Recuerden cuando el tratamiento falle o cuando son estos pacientes que han andado de un alergista a otro o de un oftalmólogo a otro o cualquiera de ellas, empezar en los diagnósticos diferenciales. Obviamente descartar la enfermedad severa, pero sobre todo pensar en el ojo seco, en conjuntivitis tóxica, porque el paciente se pone cualquier cosa en el ojo, o por los conservantes, o por el error del diagnóstico, o porque haya más de un diagnóstico. Y cuándo tenemos que decirle, cuándo y por qué tenemos que decirle al oftalmólogo que nos derive los pacientes. Según las guías, los pacientes que deberían ser derivados al alergista son los que fallan tratamiento por un par de semanas con un antihistamínico tópico dual, o sea, antihistamínico más estabilizador de los mastocitos. Cuando el tratamiento, los síntomas son lo suficientemente intensos como para requerir el tratamiento con corticoides, y obviamente lo que hacemos es identificar el alergeno responsable, o sea, no solo los alergenos los que tiene sensibilización el paciente, sino los que son responsables de los síntomas por lo que consulta. Obviamente hacemos las pruebas cutáneas, las pruebas en sangre y le damos el tratamiento específico. Entonces, este es un poco un mensaje de despedida, porque cuando ustedes tengan pacientes con conjuntivitis alérgica, o empiecen a interactuar con oftalmólogos, estimúlenlos para que les mandes los pacientes, porque si no les pasa como este médico que contaba al inicio, que termina con un queratocono y al borde de un trasplante de córnea por no hacer una consulta con un alergista, básicamente. Así que, y estos pacientes no son raros realmente. Así que, bueno, tratemos de difundir la especialidad y trabajar en conjunto, que eso va a beneficiar a todos nuestros pacientes. Bueno, otra cosa que, o sea, cuando nosotros tenemos que mandar al paciente al oftalmólogo, ya lo mencioné anteriormente, cuando hay dolor, cuando hay pérdida de la visión, cuando hay fotofobia, porque tenemos que pensar en una queratitis, obviamente, o una episcleritis o otro diagnóstico, y en un paciente que por supuesto que usó corticoides de manera crónica, y también tenemos que mandarlo para hacer el examen con la parentura para el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de ojo seco, etc. Así que bueno, quedo abierto a más preguntas y dudas, y bueno, ha sido un placer, espero que para ustedes también. Gonzalo, ¿te puedo leer una pregunta que está en Dale, el chat? ¿Cuál de dale. los antihistamínicos, primero, los corticoides de baja potencia actúan en cámara anterior, el loteprednol No escuché, y ¿cómo? que si los corticoides de baja potencia que actúan en la cámara anterior son el loteprednol y la Claro. clorometolona, ¿no es cierto? Ujú, Perfecto. exacto.
¿Cuál de los antihistamínicos en colirio no tiene conservantes? ¿Hay alguno que no tenga que esté libre de conservantes? Sí, hay varios. Hay varios. O sea, Hay, digamos que sí. ¿Hay algún nombre comercial así más conocido que se pueda sí, utilizar sin sí, conservantes? sí. Actualmente el laboratorio Puen es el que tiene más productos sin conservantes. Pero bueno, de a poco van llegando otros y están empezando a lanzar, ya han lanzado también corticoides sin conservantes en colirio, así que está bueno porque es una buena alternativa. Un nombre comercial es Traler. Traler viene el Traler normal y el Traler LC que es sin conservantes. El LC, siempre hay que decir que sea sin conservantes en general. ¿Qué posta tiene? Después acá hay un par de preguntas más. ¿Qué colirio lágrima sin vasoconstrictor recomendaría para ojo seco concomitante con conjuntivitis alérgica? Ese es terreno oftalmólogo. Hay un montón de colirios para ojo seco. eh, Tienen muchas diferencias, particularmente farmacológicas, es decir, en relación a la viscosidad y eso hace la composición, digamos, hace a la diferente tolerabilidad y la diferente permanencia de la lágrima en el ojo. Entonces, eso tienen que consultarlo con el oftalmólogo porque hay decenas de colirios distintos, pero no es que tampoco, o sea, hay diferencia, evidentemente. De hecho, hay algunas entre las que son muy líquidas hasta las que se usan en gel directamente, que se usan antes de dormir. Se usan habitualmente, se puede usar más de una en combinación incluso. Pero no es que hay una que es mejor que otra, ni más recomendable que otra, depende del tipo de ojo seco que tenga el paciente, como les decía, si es más hiposecretor, si es por déficit de la producción de las glándulas de meibombio o si es mixto o sea, si es operativo mixto, y eso lo maneja el oftalmólogo, pero no es que hay un colirio de lágrima mejor que otro, digamos, que tiene que ajustarse a Claro, cada son todos paciente, diferentes de acuerdo a qué tipo de ojo seco tenga el paciente, a qué tal tipo de cual. calidad de Sí, lágrima tenga y sí, todo eso. exacto. Perfecto. Acá hay otra pregunta. ¿Cuándo se vuelve a evaluar al paciente luego de iniciar el tratamiento con glucocorticoides tópicos? ¿Y cuánto tiempo se indica el tratamiento? Como les decía, no deberían exceder los 3 días de tratamiento, pero habitualmente eso lo indica el oftalmólogo porque justamente tiene que hacer el control de la presión intraocular antes de dar el corticoide y obviamente cuando finaliza el tratamiento y verificar que el paciente lo interrumpa. Es muy común que los pacientes se excedan por meses o incluso años por el uso de corticoides tópicos simplemente porque le hacen efecto. Tal cual. Se automedican. Sí, incluso pacientes jóvenes. Yo he tenido pacientes de 30 años con glaucoma o con catarata, incluso bilateral, por uso crónico de Terrible. corticoides tópicos. Sí, sí, una cosa Es casi la impresionante. misma automedicación que los vasoconstrictores. Terribles, eso sí, sí. Sí, Aparte se los los indica el vasoconstrictores, farmacéutico. los vasoconstrictores son malos, dan mucha sequedad ocular, da un enorme efecto rebote, pero bueno, de última no se va a quedar ciego por eso. Pero los Pero con corticoides el tópicos corticoide. son terribles. Acá hay una pregunta que no, ¿cómo diferenciamos el paciente que requiere inmunosupresor versus el mal diagnosticado como alérgico que por eso no responde al tratamiento? Bueno, Eh, lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con el oftalmólogo. Eso no es la tarea ni de uno ni del otro. Pero si tuviera que dar un mensaje, digamos, integrador en relación a eso, lo que diría es que cuando hable con el oftalmólogo que sean asertivos, es decir, que le digan al paciente, mira, este paciente tiene alergia, no tiene alergia. Y si no tiene alergia, explicarle por qué. Mira, la mayoría de los pacientes que tienen conjuntivitis alérgica tienen rinitis asociada, este no tiene, o asma o eczema, o alergia alimentaria, obviamente. Este tiene o no tiene. La IgE en lágrima, en sangre y las pruebas cutáneas le dan positiva, negativa, por eso pienso que puede o no puede tener. Y anímense también un poco a tirar los diagnósticos. Si ustedes piensan que puede tener una rosácea, díganle, che, ¿te parece que puede ser una rosácea? Y
también pueden hacerle, de hecho, un tratamiento de prueba, no pasa nada. Y lo que insisto también es que vean con qué oftalmólogo van a trabajar, porque muchos oftalmólogos se dedican a otras áreas y tengan en cuenta que las patologías de superficie ocular son la consulta más frecuente en la oftalmología, pero por muy lejos. En consultorio me refiero. Bueno, en guardia también, pero más que nada en consultorio. Y muchos de estos oftalmólogos hacen una cosa específica, oftalmología, pero también hacen consultorio, entonces les llegan pacientes con cualquier cosa. Y esos son pacientes que no les interesan, porque se dedican a cirugía refractiva, porque se dedican a retina, porque se dedican a glaucoma, otra cosa. Entonces son pacientes que le dicen, bueno, toma la gotita y anda. Y ese paciente está sin diagnóstico, entonces la única manera que ustedes pueden ayudar a ese paciente es guiarlo hacia un oftalmólogo que esté en el tema, que esté en el tema de superficie ocular, que le dedique el tiempo y que lo estudie para ver si tiene ojo seco. Y como les decía, si pueden mandarlo ya con algún elemento más para explicar el por qué sí, por qué no, bueno, le van a ayudar al oftalmólogo y además van a quedar como que realmente están en tema, ¿no? O sea, realmente le pueden aportar al paciente. Sí, y puedo agregar una cosa, muchas veces nos vienen pacientes en general solamente vistos por médicos de guardia de ciertos centros de oftalmología y directamente tienen una conjuntivitis o ojo seco y directamente derivados al alergista, sin ningún otro tipo de, digamos, de inspección ni nada más específica por parte, solamente vistos en guardia. Eso también nos llegan bastante. Así que creo que hay que Sí, sería tenerlo en el otro cuenta. exceso, ¿no? El de mandar por demás al paciente al alergista. Pero todos los días Tal cual. pasa, lamentablemente. Sí, sí, seguro. Después acá, no sé, me parece que se refiere a los corticoides, María Evangelista, y cómo se indican una vez al día. No sé a qué se refieren. Si te querés desmutear para, para ver a qué medicamento te referís. No sé, bueno. Aparte de la concomitancia sistémica, a ver qué dice acá. No sé, a ver. Aparte de la concomitancia sistémica de la enfermedad, no sé qué será eso, no sé si es una pregunta. ¿En qué paciente se va a indicar el tratamiento con aceite de té de árbol? ¿Es buena práctica indicarlo en todos los pacientes con blefaritis? Como les decía, suele dar irritación después de usarlo por cierto tiempo y estos productos comerciales que ya vienen preparados tienen menos concentración y se toleran mucho mejor. Entonces es preferible usar esos antes que el aceite de árbol de té, que además lo preparan en solo algunas farmacias en Buenos Aires y es bastante costoso. Entonces Está preferible usar perfecto. los preparados comerciales directamente ya que están. Perfecto. Acá la doctora María Evangelista dice, sí, sí, a los corticoides. Era a continuación de la pregunta anterior. ¿Cuántas veces por Ah, día ¿cómo se se indican? indican? Se Sí, puede usar una o dos veces por día habitualmente. Sí. perfecto, perfecto. Bueno, no tengo más preguntas yo. No sé si alguien... Yo te quería preguntar sobre el ketotifeno intraocular, Gonzalo. ¿Se sigue dando, se sigue indicando? ¿Tiene alguna...? Porque hay gotas de Sí, ketotifeno todavía, sí, por eso te preguntaba. sí, Por tal eso te cual, sí, no preguntaba, deberían, perdón la no, pregunta, pero como sigue habiendo, te quería tal que lo cual, sí, aclararas. sí, no deberían ni estar a la venta porque justamente Perfecto, es un fármaco que tiene la contra que tiene que usarse varias veces por día, demora en hacer efecto y ¿para qué usar un fármaco inferior si tenés uno mejor? Que tampoco es que tenés una diferencia enorme de costo, entonces por supuesto, está bien. no tendría ningún Eso de que sentido. quería que lo aclararas porque todavía existen gotas de Existen colirios de y ketotifeno. cuando los pacientes van a la farmacia muchas veces se lo Te dan. los dan los Sí, farmacéuticos, por eso. sí, se lo ofrecen, Ya ¿no? que, Sí, está bien, tal quería que lo cual. aclararas por eso. Bueno, genial. Sí, sí, tal cual. Em, eh, no sé si alguien tiene alguna otra duda y si no, lo dejamos al doctor agradeciéndole un Bueno, montón. el tema es muy extenso, obviamente. Esto modestamente ha tratado de ser un pequeño pantallazo. Les voy a hacer llegar después con la secretaria de la asociación bibliografía para que lean algunas cosas que son como
sí o sí la tienen que leer. Pero bueno, si están interesados en el tema, siempre es bienvenido sumar gente interesada en esto porque es como un paria la alergia ocular, no mucha gente le gusta, probablemente en relación a que realmente uno tiene que interactuar con el oftalmólogo de igual a igual y no es tan fácil eso, porque, bueno, obviamente es una cosa muy específica, pero es la única manera de ayudar a los pacientes genuinamente y tengan en cuenta que muchos de estos pacientes andan dando vuelta, pero mucho, mucho, mucho. Es muy frecuente. Entonces, Y quería la agregarle única algo a manera es mucho todos. diálogo. Quería agregarle algo a todos. El doctor es director del comité de alergia ocular de la asociación. Así que bueno, lo pueden encontrar también y pueden después, bueno, eh, participar del comité, a quien le interese, etcétera. Y acá tenés un montón de felicitaciones y muchas gracias por tu clase, Gonzalo, ¿eh? Así que la verdad, Bueno, en el gracias chat. a ustedes por la invitación y quedo a disposición cuando necesiten una consulta, lo que sea. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico y me pueden contactar si necesitan. Acá está el correo electrónico del doctor, así que acá, bueno, siguen apareciendo en el chat todas las felicitaciones, Gonzalo, y muchas gracias por la clase. Bueno, bueno, un gusto y gracias por la asistencia. Bueno, muchas gracias a todos, entonces, nos vemos. Gracias, chicos. Bueno, Gracias. gracias, hasta luego. Chao a todos. Chao, chao. Hasta luego. Gonzalo, ¿te querés dar un minuto? Dale. ¿Ya se desconectaron los asistentes? Todavía nos quedan algunos que no se No sé. fueron. Tengo que ajustar la bibliografía. La tengo por ahí, pero tengo que buscarla para... Sí, sí, la puedes adjuntar, Sí, Gonzalo, sí, les mando los PDF directamente. te las mandas directamente a... Ah, bueno, estamos bastante bien con la duración. Sí, Ahí estamos cuarto, bastante perfectos. decente. Vamos a esperar faltan dos Lo que no me alumnos di que... cuenta, que recién me di cuenta ahora, es que quedó un fondo de pantalla que dice iOS. Sí. Es un fondo de pantalla de una charla de una conferencia de alergia ocular de India que participé en febrero y que participé también por videollamada. Va a tener un congreso, una sesión de oftalmología, el congreso de oftalmología, una sesión de alergia ocular y quedó el fondo de ese Ah, congreso. No sé por qué, está pero bueno. bien. Todavía quedan dos alumnos enganchados. A ver. Bueno, ¿Se pueden no sé. sacar? Lo pueden ¿No sacar si sabes quieren ustedes. cómo se hace? Haces clic en los tres puntitos y Ah, en los se tres puede sacar. puntitos. Ok. Yo no puedo, porque no Eh, soy administrador. Ahí ya hice yo. remove. A cada uno. Listo. Y... ¿Vos me necesitas, Corita, o...? No, quería... Sácame el otro a ver si podés, puede ser. No, estamos los tres, ya está. Ah, ya está, listo. Sí, sí, No, yo te lo solamente saqué. quería decirle a Gonzalo que después, Gonzalo, a esta clase vos, por supuesto que la podés cobrar, así que a las dos clases en realidad, así que le podés mandar, bueno, ya te habrá mandado
Sí, sí, Jimena, ya me que mandaron la... Sí, yo supongo, Sí, sí. Jimena te Perfecto, habrá. Sí. No sabía que se perfecto. fuera. Me No, sí, sí, avisó Jimena hace sí, un par de sí, días. Sí. sí, sí, las podés cobrar. Así que bueno, te agradezco mucho, te agradecemos un montón, Gonzalo, la verdad, Y la verdad que hermoso, estuvo muy buena. hermoso, Mm. Bueno, hermoso, re práctico, la verdad, increíble, muy, muy, muy bien. Te agradecemos bueno, muchísimo. me alegra que le haya ¿Vale? servido. Bueno, Bueno, estamos en contacto. gente, Dale, un gracias, beso gracias y por mil gracias, todo. Nos Cora, por vemos el mañana. contacto que le estaba por saltar al cuello a esto de Yater con el robo de No, la no, no, camiseta. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, muchas Listo. gracias, nos vemos. Chao, chao. Beso Chao, un grande. beso grande. Gracias, chao, Chao, chao. chao. Chao a todos. Chao.